Hebreos capítulo 10, quiero que lea conmigo desde el verso 12 hasta el verso 17. Hebreos capítulo 10, verso 12 al 17. Dice, ¿ya lo tienen? Libro de Hebreos capítulo 10, verso 12 al 17. Dice así: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Amén. Ahora cierre sus ojitos. Diga al Espíritu Santo: revélame tu verdad, porque escrito está que tú me guiarás a toda la verdad. Yo necesito escuchar tu voz, tu palabra. Háblame, papito Dios, te necesito. Dispongo mi mente y mi corazón para entenderte y escuchar tu mensaje. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema que voy a estar compartiendo con usted lo titulé Intercambio Divino. ¿Cómo se llama el tema? El intercambio divino. Hace un tiempo un trabajador deseaba hacer un viaje en un crucero. Pues como era tanto su anhelo y era el sueño de su vida, pasó un buen tiempo ahorrando hasta que tuvo lo suficiente para comprar su boleto. Una vez conseguido pensó que lo que le quedaba no sería suficiente para pagar las comidas en el restaurante del elegante barco, por lo que decidió comprar algunos víveres antes de abordar el crucero. Compró galletitas, quesito, papas fritas y otras cositas que puso ahí en su morral. Inició la travesía tan esperada los primeros días y salía al atardecer a la orilla de la piscina, en los alrededores del barco, y mirando la belleza del paisaje sacaba de su morral lo que llevaba para su alimentación. Pero a los días se cansó. Además, el delicioso aroma que provenía del restaurante y los comentarios de los pasajeros acerca de los exquisitos manjares que degustaban en el restaurante acabaron por doblegarlo. Se dirigió entonces al administrador del restaurante y le preguntó: ¿cuánto costaban las comidas? Y el responsable del restaurante frunció el ceño y le dijo: permítame ver su boleto. Inmediatamente sorprendido, cuando tomó el boleto, replicó: ¿qué? ¿A usted nadie le informó? Todas las comidas ya estaban incluidas en su boleto y llevamos varios días y usted no ha disfrutado de los beneficios que en el boleto ya estaban incluidos. ¿Por qué traigo a colación esta pequeña reflexión? Porque hay gente que están en este crucero, en la iglesia del Señor, pero que todavía no han disfrutado de los beneficios que Jesús tiene para cada uno de nosotros
lo que Él logró con el sacrificio de la cruz del Calvario. Y entonces todavía andan algunos en ruina, otros en deuda, otros con hogares destrozados, otros en derrota. Escúchenme en esto, iglesia. Es probable que tengamos que ser probados. Es probable, porque Dios siempre nos tiene que pasar por el desierto para probarnos. Y dice las Escrituras, para darnos comida que nuestros padres ni siquiera habían comido, pero para a la postre bendecirnos y hacernos bien. Quiero que en esta mañana usted pueda comprender los intercambios que hizo Jesús en la cruz, para que usted no se deje engañar y que usted salga con la fe sana, confiando y creyendo que si Dios dijo que lo haría, Él lo cumpliría, y así se hará, porque Él vino fue para libertarnos, no para que siguiéramos subyugados. Yo quiero que usted y yo abra conmigo en el primer intercambio. Se encuentra en el libro de Gálatas capítulo 3 versículo 13. Gálatas capítulo 3 verso 13. Mire cómo el primer intercambio, si quiere apúntelo, escríbalo, o de cualquier manera nosotros vamos a subir estos videos para que ustedes tengan conocimiento de la verdad y no se sigan dejando engañar. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. El primer intercambio que yo quiero compartir con ustedes es que Él, Jesús mismo, cuando murió por nosotros en la cruz, Él se hizo maldición. Él llevó toda la maldición de la ley. ¿Por qué? Porque en el libro de Deuteronomio, si ustedes van a Deuteronomio capítulo 28, desde el verso 14 hasta el 68, dice: maldiciones por causa de la desobediencia. Y empieza una serie de maldiciones desatadas por el profeta de Dios, que era Moisés, y las plasma. Y esos en el Pentateuco eran 613 estatutos. Y usted se los pregunta a un judío se lo sabe al derecho y al revés. Todas las maldiciones que la ley produce, y empieza: acontecerá que si no oyes la voz de Jehová tu Dios para guardarle y poner a prueba todos los mandamientos y los estatutos que yo te prescribo hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito en la ciudad, maldito en el campo, maldito tu arteza de amasar, maldito tu vientre, los hijos, las crías de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Una serie de maldiciones. De modo que para el hombre era imposible cumplir la ley. Y por cuanto le era imposible cumplir la ley, sí le caían todas las maldiciones. Entonces Jesús, ¿qué dijo? Dijo: no, yo voy a hacerme maldición, para que al ser yo maldición, bendiga todas las generaciones de la tierra. Gálatas 3:13 dice: Él se hizo maldición, y al él llevar las maldiciones, la ley se corta. Romanos 9:5 creo que es donde dice: el fin de la ley es Cristo. Yo ya no estoy bajo la ley. Dígale a su vecino: ya no estoy bajo maldición. El pacto de la sangre del Cordero me liberta. Y la maldición que operaba sobre mi vida, si yo acepto a Jesucristo en mi corazón, se corta de raíz en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos lo aceptan? Denle un aplauso a Dios si tú lo aceptas. Tú tienes que aceptar la bendición y rechazar de plano toda maldición. Segundo intercambio:
Jesús se hizo pecado para que yo fuese justificado. ¿Qué quiere decir esto? Que como la Biblia dice en Romanos capítulo 6, verso 23, porque la Biblia nunca se puede contradecir, dice: la paga del pecado es muerte. Entonces Jesús se hizo pecado para que al hacerse Él el pecado, mire, escúcheme, Jesús estaba muriendo en la cruz. Yo quiero que usted vaya hasta ese momento y recuerde las palabras que Él dijo estando muriendo en la cruz. Dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Ahora, Dios el Padre nunca se ha querido separar de Jesús, su Hijo. Pero como en ese instante Jesús estaba llevando todo el pecado, todo el peso de la ley estaba cayendo sobre Él, el Padre Dios, que es santo, 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 no puede habitar donde hay pecado. Por lo que el Padre se retira, se aleja y le abandona al Hijo de Dios, que en ese instante estaba haciendo el pecado suyo y mío. Pero por eso Jesús carga el pecado y muere. Al Jesús morir y ser Él el pecado, muere con Jesús el pecado. Usted me dirá: pastor, ¿y entonces por qué tanta tentación? Porque la carne de nosotros nunca se va a convertir. La carne es carne. No le vaya a pasar a usted lo de un discípulo en Guatemala que se llamaba Juan. Y Juan, cuando se hizo cristiano, los amigos empezaron a burlarse. Y él un día iba pasando y los amigos estaban junto a la cantina y empezaron a burlarse. Ay, Juan, la mujer le va a prohibir algo. Juan se volvió evangélico, el aleluya. Y Juan, que apenas estaba recién convertido y tenía mucha falta de carácter, echó mano a su macheta y peló la macheta de la vainilla y le dijo: Juan se convirtió, pero este brazo todavía no. Nunca más le volvieron a decir nada a Juan. No era Juan mi hijo, ¿no? Era un viejo por allá en Guatemala. Denle un aplauso a Dios. Tal vez la carne, tal vez su carne nunca se convierta. Por eso es que usted también siente ganas de que el brazo suyo no se le haya convertido. Pero ahí es cuando usted tiene que doblegar sus emociones y ponerlas como Cristo hizo, morir con Jesús para poder ser vivificado. Jesús se hizo el pecado de la humanidad, y al morir Jesús, moría el pecado, mas no su carne. Solo recuerde como el apóstol Pablo escribe, decía: ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Y por eso Pablo le daba gracias a Dios por la muerte. ¿Sabe que la muerte es necesaria? No es que se vaya a suicidar ahora, ¿no? Porque se iría para el infierno. No como andan predicando dizque pastores. No. Si usted interrumpe el propósito de Dios, usted está robándole a Dios la oportunidad de ayudar a salvar las almas. Pero usted y yo necesitamos la muerte para ser glorificados, para pasar al siguiente nivel, donde realmente pasaremos la eternidad. Unos en un lugar del lago que arde de fuego y azufre. Otros que obedecimos la voluntad de Dios, estaremos en las cenas, en las bodas del Cordero, en la cena con Dios, y eternamente cerca de Jesús viviremos la eternidad en un lugar maravilloso llamado el paraíso. Tercer intercambio: Jesús murió nuestra muerte entonces para darnos vida eterna. Yo no sé, tú no has leído Juan capítulo 11.
Evangelio según San Juan capítulo 11 en el verso 25. Llegan con la noticia y le dicen a Jesús: Maestro, tu amigo Lázaro ha muerto. Entonces Jesús le dice: no, no ha muerto, solo duerme. Iremos y lo despertaremos. Alguno que otro discípulo, y de los 12 de Jesús, Tomás dijo: vayamos para que muramos también con ellos. Porque hay discípulos que no tienen fe y que todavía viven buscando iniquidades y raíces y yo no sé, viven revolcando lo que no se les ha perdido. Viven buscando lo que en la cruz ya Jesús pagó. ¿Yo qué me voy a poner a escarbar mi pasado? Ni mi pecado. Tomás dijo, el incrédulo: vamos para que muramos también. Jesús entonces le tiene que decir a Marta, Marta era la hermana de Lázaro, le dice: el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el apóstol Pablo escribe en el libro de los Romanos, en el capítulo 8, verso, creo que es en el verso 11, le dice: y si el espíritu de aquel que vivificó a Jesús de entre los muertos mora en nosotros, vivificará también nuestros cuerpos mortales. ¿Sabe que la garantía de su resurrección es su fe en Jesucristo? Su fe en ese sacrificio, su fe en la sangre. Si yo creo, estaré siendo lleno del Espíritu Santo, y el mismo Espíritu que vivificó a Jesús por su muerte en la cruz me vivificará y resucitaré y viviré eternamente. En el libro del Apocalipsis, en el capítulo 20, en el verso 15, 14 y 15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago que arde. Esta es la muerte segunda. O sea que hay dos muertes. Una, su muerte física, separación del alma con el cuerpo. Pero luego viene el justo juicio de Dios, el juicio del gran trono blanco. Y allí habrá oportunidad para todo el mundo de dar cuentas delante del trono de Dios. Y quienes no aceptaron la verdad de Dios, quienes se dejaron engañar, irán a una segunda muerte. Los que aceptamos la sangre del pacto del Cordero de Dios y su gracia, su perdón, su redención, y que Él llevó mis iniquidades, ya seré totalmente salvo para siempre en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso a Dios. Él murió para darme vida eterna y vida abundante. Cuarto intercambio: Jesús se hizo pobre para que yo fuese prosperado. Pastor, explíqueme esa. A ver, explíquemela. ¿Por qué entonces yo tanto que trabajo? Yo tanto que me mato. Porque así hay gente que le dice a uno: mijo, porque usted gasta más de lo que gana. Usted no es un excelente administrador. O usted está practicando el pecado. Perdóneme. Usted no tiene la fe suficiente para creer esto, que el rey se despojó de su manto real, se despoja de sus vestiduras de rey. Aprovecho por el calor. Gracias. Y ahora se viste de humanidad, entra en carne a este mundo a través de la bienaventurada Virgen María, pero empieza a vivir de una manera pobre, humilde, en un pesebre, no en una clínica, en un pesebre, junto a las vacas, las ovejas, los chanchos tal vez. Pero ahí estaba el maestro humillándose para poder redimir la humanidad. Por eso él tenía que crecer
Y cuando le colocaron la corona de espinas sobre sus sienes, recuerde que desde el principio, cuando Adán y Eva pecaron, Dios dijo: por cuanto esto hiciste, cardos y espinas te producirá la tierra. Jesús entonces estaba llevando esa maldición, llevándola en sus sienes, por cuanto en el Génesis decía: pagarás con el sudor de tu frente, comerás el pan. O sea, con esfuerzo, con el sudor de tu frente. Ahí, en la frente, tenía que llevar la corona de espinas, para redimir la maldición de la pobreza, de la escasez. De modo que cuando usted acepta el sacrificio de Jesús y le pide a Jesús que la sangre que Él derramó de sus sienes por causa de la corona de espinas, que caiga esa sangre también sobre su vida para redimirlo de la maldición de la pobreza, esa sangre poderosa le redimirá y empezarás a pasar a un nivel de prosperidad poco a poco, para que las fieras del campo no se levanten contra ti. Pero de ti depende el aprender a ser un administrador o un despilfarrador. ¿Diezmas? ¿Ofrendas? ¿O robas a Dios? Porque es Dios el que te da el poder para hacer las riquezas. Y ahí es cuando usted tiene que entender: sí, Él se hizo pobre, pero yo le voy a dar al rey, así como hicieron los reyes magos. Trajeron oro, incienso y mirra. Le dieron lo mejor al rey, por cuanto ellos sabían que Jesús es el dueño del oro y de la plata por toda la consumación de los siglos. Tú no debes aceptar más la pobreza. Dígale a su vecino: no aceptes más la pobreza. Renuncia a la pobreza. Dígale a alguien así: dígale: renuncie, pero santifíquese, como explicaba el pastor Wilson. Santifíquese para que venga sobre su vida la prosperidad de Dios, en el nombre de Jesús. Dígame un amén. Dele ese aplauso a Dios. Él se hizo pobre para que yo fuese prosperado. Quinto intercambio: Jesús fue avergonzado para que yo fuese aceptado. Mire cómo dice en el libro de Isaías, capítulo 1. Efesios. Libro de Efesios, capítulo 1. Versos 5 y 6. Dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Escúcheme, por favor. Si usted es de los que todavía se rechaza a usted mismo, usted de los que todavía dice: es que yo soy muy malo, yo soy muy pecador, y no falta el que piensa: yo soy una porquería, no falta, yo no debería estar en esta iglesia, yo no debería. Usted mismo se autorrechaza. Hermano, uno, por más que los hijos sean hiperactivos, hijo es hijo, y uno difícilmente los echa de la casa, los acepta. Cuanto más el amor de un Dios lindo, poderoso, que nos acepta. De pronto sí, está bien, estamos en el proceso de la santificación, no somos perfectos todavía, pero vamos en el proceso y Él no nos rechaza. Aunque dice: si 7 veces cayera el justo, 7 veces Dios lo levantaría, porque es un Dios de amor, perdonador. De pronto usted fue rechazado en el colegio, se burlaron de usted,
o desde el vientre de mamá, a usted lo pusieron en tela de juicio si habría de nacer o no. Papá dijo, hay que abortar, o mamá dijo, no quiero más chinos. Dios dijo, es mi hijo y nacerá. Lo digo con autoridad, porque mi mamá me cuenta que intentó hacer conmigo. Y Dios dijo, a ese hombre lo necesito en Barranca en unos 30 años y no habrá poder humano que lo saque del vientre de esa mujer. En el nombre de Jesús. Él se hizo vergüenza, fue avergonzado. Y escúcheme, no es cierto que a él le pusieron un pañalito aquí y lo subieron a una cruz. No es cierto. Era totalmente desnudo. Y lo levantaban no tan alto, sino a una altura que la gente escuchara sus lamentos. Yo estuve en Israel y nos explicaban ahí en la tumba, un tremendo hombre de Dios cristiano, cómo había sido su muerte. Decía, según los estudiosos, de modo que el renegado o el condenado hablaba algo y todo el mundo lo escuchaba, pero la distancia era tan corta que ellos podían escupirlo, maldecirlo, y él también escuchaba. Por eso fue que, aunque Jesús dijo tal vez con una voz muy baja, todavía sabemos cuáles son las 7 últimas declaraciones de poder que él hizo. Tengo sed, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, etcétera, etcétera, etcétera. Porque se escuchaba. Él fue colocado en lo alto para ser avergonzado, pero esa vergüenza Él la llevó para que usted ya no fuese rechazado. Si usted fue violado, lleve a la cruz ese momento de la violación. Lleve a la cruz ese momento del rechazo. Llévelo a la cruz el momento de la burla, e invoque la sangre del Cordero. Señor, sana mis heridas. Nadie más podrá ocupar tu lugar, ni el abrazo de un hombre. Solo el de Dios te va a sanar. Mi esposa es psicóloga y nosotros sabemos, porque hemos estudiado, que como psicólogos solo podremos llegar hasta el alma, donde están las emociones, la mente. Pero el Espíritu Santo de Dios llega hasta lo más profundo del ser, hasta el espíritu, donde cala la palabra de Dios. Y por eso dice en el libro de Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma y los tuétanos y las coyunturas, y discierne las intenciones y las motivaciones del corazón. ¿Me estoy haciendo entender, iglesia? De modo que si tienes heridas, si fuiste traicionado, rechazado, tú no necesitas el abrazo de un hombre, aunque si lo quiere yo le doy un buen abrazo. Pero lo que necesitas es llevar a la cruz ese dolor, ese momento del dolor. Y Jesús va a hacer ese intercambio contigo. Él llevará tu vergüenza. Gente que ha practicado el homosexualismo. ¿Qué días salió un hombre, Nerú, dando su testimonio y dijo: voy a ser pastor? Y era un terrible homosexual. Y decía: fui homosexual porque un hombre me violó desde los 6 años. Y esas heridas Él las pudo llevar a la cruz de Jesús. Y ahí se produjo el intercambio. La sangre del Cordero vino sobre Él y le sanó sus vergüenzas, sus heridas, sus traiciones, su maltrato, sus violaciones. Y pudo ser libre. Sexto intercambio: Jesús fue herido para que yo fuese sanado. Mire lo que dice Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53, en el verso 4 y 5. Isaías capítulo 53,
verso 4 y 5. Y esto es impresionante lo que dice. Mire cómo dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea que tú debes declarar que por las llagas de Jesucristo eres sano. Yo tenía una enfermedad en mis rodillas. Me fui al médico, me sacaron exámenes. Me dijo el médico, me hicieron ¿cómo se llama eso? Como una ecografía, pero a un nivel superior. Una resonancia magnética, algo así. Y eso allá me dejaron como 1 hora por cada rodilla, en un aparato moderno ahí. Y luego llevo los resultados y el hombre dice, escúcheme lo que dijo. El médico dijo: esto es irreversible. Esto es una artrosis degenerativa. No hay reversa, no hay sanidad. Y yo por dentro dije: anulo. No era capaz de quedarme aquí de pie. Fue hace exactamente 1 año. Y yo vine a dar las conferencias de los devocionales decembrinos, pero con unos aparatos. Ustedes no los podían ver porque lo tenían en el pantalón debajo. Algunos de mis 12 les mostraba. Con unos aparatos aquí, en cada rodilla. Y me paraba a predicar y Dios mío, solo Dios sabe cómo lo hacía. Y el médico dijo: no hay reversa. La única es implantar unas prótesis en las rodillas. Si usted quiere, le hacemos. Yo dije: ¿y la sangre del Cordero dónde queda? Todo está en su fe, hermano. Hay gente que le dice: ¿y por qué Dios no me ha sanado? Por su incredulidad. Porque usted está como los del desierto. No, nos sacaron, fue a morir aquí en el desierto. Está renegando, está blasfemando, va para el cielo y renegando. Tenga fe y declare su sanidad. Me puse las manos sobre mis rodillas y empecé a declarar. No lo vi en meses, pero yo sé por mi fe quién está operando en mis rodillas, y me siento como nunca y seguiré predicando y ministrando. Por la fe en Jesucristo he sido sanado. Por sus llagas soy sano. Por sus llagas Él llevó mi enfermedad y no la acepto. Si usted la acepta, usted va a morir con esa enfermedad. No lo acepto. Estoy siendo sanado, me siento recuperado. Cada día me siento mejor y lo declaro con fe en el nombre de Jesús, porque yo creo en ese intercambio que Él hizo por mí. Él fue herido y yo fui sanado. Él fue molido, Él fue llagado, pero por esas llagas yo fui sanado. Séptimo intercambio. Quiero que vaya conmigo al libro de Isaías, ahí mismo, capítulo 53, verso 14. Esto es lo que me acabó de rematar con este tema. Y esta mañana lo puse en mi Facebook por eso. Isaías 53. Verso 12, perdón, 11. Verso 11. Quiero que lo lea y lo subraye usted para que nunca más se deje engañar, por favor. Dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho
Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Subraye, y llevará las iniquidades de ellos. ¿Su Biblia dice lo mismo? Léanmelo. Dice que llevará sus iniquidades. Entonces, ¿por qué andan buscando raíces de iniquidades? ¿Por qué andan buscando algo que ya Jesús se lo llevó? Me paré a orar a las 4 de la mañana hoy, pidiéndole a Dios discernimiento, una palabra, y me traes a esta, donde dice: yo ya llevé sus iniquidades. ¿Por qué la gente vive buscando? Es que mis tatarabuelos, es que mis ancestros, es que yo necesito que alguien me reemplace, que me haga. Están aboliendo el poder de la sangre. Están diciéndole a Jesús: no me serviste, Jesús, no fuiste capaz conmigo. Pero porque su fe nunca los llevó a ese nivel de creer. Y muchos, hermano, perdónenme, que no han recibido bendición completa, es porque nunca han abandonado su pecado. Aún continúan en sus prácticas, murmuraciones, dudas, divisiones, rebeldías, chismes, y por ende difícilmente viene la bendición de Dios. Él se hizo iniquidad para llevar mis iniquidades. Vamos a volverlo a leer. Isaías 53:11 dice: verá el fruto de la aflicción de su alma, o sea, de las heridas, de sus llagas, del derramamiento de su sangre, y quedará satisfecho por el conocimiento. Y justificará a mi siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. Por Dios, subráyelo, póngalo usted también en el Facebook. Él ya la llevó. Yo no tengo por qué llevar iniquidades que él ya llevó. Él fue suficiente, más que suficiente, mi libertador. Soy libre por su sangre. Escúchame. Usted no me vaya a decir: ¿y por qué perdí entonces mi matrimonio? Por su mal carácter, porque no sabías decir las cosas, porque no sabías hacer un reclamo. ¿Por qué mis hijos se fueron y se hicieron? Porque no le dedicamos el tiempo que merecían, porque no los amamos, porque no los consentimos. Pero no me vengan a decir que es que porque tienen maldiciones, que porque las raíces de yo no sé quién. No, Él las llevó en la cruz. Yo soy libre y yo creo, escúchenme, yo creo, porque Dios me lo prometió. Y mis hijos están por ahí escuchando. Los tengo que ver parados en los púlpitos predicando, porque no me importa ni siquiera lo que ellos piensen. Yo creo en el Dios poderoso en quien he puesto toda mi confianza, por el pacto de su sangre. Póngase sobre sus pies. Él llevará las iniquidades de ellos, está escrito. Verso 11, Isaías 53. Tal vez estás pasando una prueba. Amén. Pero esa prueba no va a durar años. No puedes permitirla. Tal vez padeces una enfermedad, pero no puedes seguirla aceptando. Si estás en escasez, empieza a administrar. La Biblia dice: en toda labor hay fruto. Pero no le asigne demonios a su situación. Cuídese, porque lo que usted diga, eso le viene.
No asigne demonios a su situación. Haga como hizo más bien Job. Dijo: yo sé que mi Redentor vive y pronto me levantará de entre los muertos en el nombre de Jesús. No sé cuál sea su situación. No sé cuál sea su situación. Pero si usted hoy cree que Jesucristo murió por usted, que resucitó de entre los muertos, que en sus llagas de sus espaldas Él trajo solución para su sanidad, usted la va a recibir hoy mismo. Si usted acepta que Él se hizo pobre para que por su pobreza nosotros fuésemos bendecidos, Él lo va a bendecir. Pero si usted todavía no cree y no lo acepta, no podrá Dios bendecirte jamás. Él se hizo pobre para que tú fueses enriquecido y prosperado. Yo quiero que hoy participemos de la Santa Cena. ¿Por qué? Porque cada vez que participamos de la Santa Cena, recordamos su pacto. El vino representa su sangre, la que Él derramó por nosotros en la cruz. Ahora, quiero que terminar con el libro de Hebreos, porque esto es importantísimo. Libro de Hebreos en el capítulo 10, y lo leemos y participamos de la Santa Cena. Hebreos capítulo 10. Yo lo puse en el Facebook, estas dos palabras, porque para mí fueron revelación. Dice en el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 12. Mire cómo dice. Hebreos capítulo 10, versículo 12. Mire cómo lo tengo aquí subrayado. Dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Verso 14: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Atención, ¿qué quiere decir que con una sola ofrenda? Con un solo sacrificio Él llevó mis iniquidades, mis pecados, mi pobreza, mi ruina. Y usted dirá: ¿y entonces por qué yo la vivo? Ahí dice claramente: hizo perfectos ¿a quiénes? Léalo duro. ¿A los qué? Santificados. O sea que su deber, ¿cuál es? Repítalo, por favor. Eso, más fuerte. Más fuerte, por favor. Santificarse. Cuando usted decida santificarse, el poder del pacto de la sangre lo hará perfecto y sanará sus heridas, sanará sus finanzas, restaurará su familia, restaurará su hogar, y todo volverá al propósito divino en el nombre de Jesús. Dígame un amén. Santifíquese. Pasen a tomar su Santa Cena los que se han estado santificando. Yo no soy quien para juzgar a nadie. Usted sabrá, ustedes saben quiénes pueden, gracias, quiénes no. No quiere decir que porque usted haya tenido tentaciones, todos tenemos tentaciones, pero lo bueno es no acceder a las tentaciones, no dejarme vencer de las tentaciones, santificarme todos los días. Santifíquese. Si un pabilo brota de tu corazón, listo estoy para encenderlo. Eso es lo que anhelo
yo. Oh, listo estoy para encenderlo. Eso es lo que anhelo yo. Vendido fui solo por un beso, y aunque en mi corazón todavía no participen, todavía no la ingieran, yo les enseño cómo lo vamos a hacer. La cruz paso a paso, y en cada latigazo su sangre corría por mis brazos. Yo me esforcé. Menores de 15 años, no. Nunca lo dudé, y así lo logré. Y con cada clavo en mis manos y ese clavo en mis pies y esa lanza en el costado, atravesando mi piel, estando en esta cruz, resucité junto al amor. Y hoy doy muerte a tu dolor. Y si un Babilonia y de tu vida pierdes el control, eso es lo que necesito para entrar en tu corazón. Y si andas por valle de muerte y de los hombres pierdes el favor, yo estaré siempre contigo. Oye, escucha, es tuyo mi amor. Vendido fui Preséntese ante Dios, por un beso, pero hoy acepte el sacrificio del Cordero. Él llevó mis heridas, mis enfermedades, mi ruina, mi pecado, mi pasado, cada latigazo, mi pobreza, la sangre corre mis maldiciones, mis brazos. Yo mis iniquidades. Dice la palabra de Dios, lo dice claro. No lo acepte más. no dudé, Tampoco no es una licencia para pecar. y con cada clavo Si usted se santifica, y ese clavo, Él le hará perfecto a sus escogidos. esa lanza en el Por eso Jesús, tomando el pan, lo partió y lo dio a los discípulos y les dijo: tomen y coman. Esto es mi cuerpo. Cuando comemos y participamos de su cuerpo y de su sangre, no hay iniquidad que valga. Participe usted del cuerpo de Cristo. pierdes el control. Y con cada clavo en mis manos y ese clavo en mis pies. Del mismo modo, cuando hubo acabada la cena, tomó el vino y lo repartió a sus discípulos y les dijo: este es el pacto de mi sangre. Cada vez que levanten la copa, la muerte del Señor anunciarán y la segunda venida. Cuando bebemos, decimos: nos fue suficiente con tu sangre, Jesús. Ya no hay más sacrificios. Tú venciste por nosotros. Participe del vino.
cada clavo en mis manos y ese clavo en mis pies y esa lanza en el costado, atravesando mi piel estando en esa cruz. Resucité por tu amor y hoy doy muerte a tu dolor. Y si un babilonear y de tu vida pierdes el control, eso es lo que necesito para entrar en tu corazón. Y si andas por valle de muerte y de los hombres pierdes el favor, estaré siempre contigo. Oye, escucha, soy mi amor. Tal vez hoy es el día de salvación para alguien. Tal vez tú has estado fallando o has estado en algún problema, pero hoy quieres recibir el pacto de la sangre del Cordero. Si tú quieres recibir hoy el pacto de la sangre del Cordero para sanidad, para libertad, para restauración, levánteme la mano en señal de que hoy quieres recibir a Jesús, que hoy rompes con toda maldición, que en la cruz del Calvario el único sacrificio fue más que suficiente. Yo quiero orar por aquellas personas que levantaron su mano. Les suplico el favor, vengan aquí al altar de Dios, vengan adelante, vengan, yo oraré por ustedes. Salga de su lugar. Démosle un aplauso a Dios por la vida de ellos. Bienvenidos. Dios te bendiga, bienvenido. Bienvenido, varón. Dios te bendiga. Campeón, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Guerrero valiente, Dios los bendiga. Dios los bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Bienvenidos. Démosle un aplauso a Dios por la vida de ellos. Y con cada clavo en mis manos y ese clavo en mis pies y esa lanza en el costado, atravesando mi piel estando en esa cruz, resucité por tu amor. Y hoy doy muerte a tu dolor. Y si un babilonear Gracias, y de Jesús. tu vida pierdes el control, Gracias, Espíritu Santo. eso es lo que necesito. Escúcheme. No le estamos ofreciendo a nadie una religión. Nosotros no tenemos religiones. Yo personalmente no tengo religiones. Yo soy cristiano. O sea, sigo a Cristo. Intento vivir lo que la Biblia me manda a vivir. También intento imitar a Jesús. Sé que tuve muchos errores, pero la sangre que Él derramó por mí en la cruz me limpia. Aunque cometo errores, intento cada mañana santificarme cada día. Y cuando usted intenta mejorar, es cuando el poder de Dios se manifiesta en su vida y vas a empezar a tener una vida de éxito en el nombre de Jesús. Cuando intentas santificarte, no le eches demonios a tu vida, que es que por causa de los ancestros, de las maldiciones del pasado. No, la sangre del Cordero es más que suficiente. Y esa es mi fe, y eso es lo que predico. Yo le voy a guiar en una oración. Usted me va a ayudar, usted va a orar conmigo. La va a hacer en voz alta, con fe. Y así se acaba el mundo ahorita mismo. Usted ya es salvo. ¿Lo crees? Diga conmigo: Señor Jesucristo,
Reconozco que he sido un pecador, que he hecho lo malo delante de ti, pero hoy me arrepiento y te pido que me perdones. Borra mis faltas, limpia mi pecado, lávame con tu sangre preciosa y ven a vivir en mi corazón. Quédate para siempre morando dentro de mí. Hazme una nueva criatura. Dígale, escribe mi nombre en el libro de la vida y no me lo borre jamás. Quiero nacer de nuevo. Quiero ser totalmente libre. Acepto que tú moriste por mí, que llevaste en la cruz mi pecado, mi pasado, mi iniquidad. Y hoy me declaro que soy libre por el pacto de la sangre que tú me has dado en este día, en el nombre de Cristo Jesús.